El mensaje llegó una tarde de jueves. El tipo de mensaje que lees una vez, luego vuelves a leer, porque tu cerebro se niega a creer lo que tus ojos acaban de ver. No vengas a la boda. Eres demasiado pobre. Vas a avergonzar a la familia. Era de mi madre. Mi propia madre acababa de desinvitarme de la boda de mi hermana. No por una emergencia, no porque hubiera algún error, sino porque, en su visión, yo no tenía suficiente dinero para estar allí. Como si la pobreza fuera una mancha en el apellido familiar. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo el celular con manos temblorosas. Las palabras quemaban en la pantalla. Demasiado pobre. Avergonzar a la familia. Cada palabra era una cuchilla afilada, cortando más profundo que cualquier pelea que hayamos tenido. Y mira, ya hemos tenido muchas peleas, pero esto era diferente. Esto no era rabia, esto era vergüenza. Ella tenía vergüenza de mí, su propia hija, la niña que trajo al mundo, que debería proteger y amar incondicionalmente. Para ella, yo era una mancha en la reputación de la familia. Un secreto sucio que necesitaba ser escondido de los invitados bien vestidos y las cámaras profesionales. Mi corazón se partió en 1000 pedazos en ese momento. No por primera vez, para ser honesta. Pero esta vez parecía final. Definitivo. Como si ella finalmente hubiera dicho en voz alta lo que siempre pensó en silencio. Porque verán, esta no era el primer rechazo. Ni por asomo. En nuestra familia, el amor siempre vino con condiciones. Con precios etiquetados. Con expectativas que cambiaban conforme tu cuenta bancaria crecía o disminuía. Crecí viendo esto. Viviendo esto. Respirando esta atmósfera tóxica donde tu valor como persona era medido por el coche que conducías, por la ropa que vestías, por la zona donde vivías. ¿Mi hermana? Ella siempre fue la hija favorita. La que hizo todo perfecto. Se casó con un hombre de dinero. Vive en un chalet de lujo. Lleva ropa de diseñador y se va de viaje a Dubái cada agosto. Ella es la prueba viviente de que mi madre lo hizo todo bien. Ella es el trofeo que mi madre exhibe en las reuniones con sus amigas del club. ¿Y yo? Yo soy el fracaso. El proyecto que no salió bien. La hija que se empeña en vivir con dignidad en lugar de venderse por el estatus social. Pero no siempre fue así. Hubo un tiempo, hace muchos años, cuando éramos una familia normal. Antes de que la obsesión con el estatus consumiera a mi madre, como un cáncer silencioso. Antes de que se transformara en esta mujer que apenas reconozco. Antes de que cada conversación se convirtiera en una competencia. Cada cena familiar se transformara en un campo de batalla velado de comentarios pasivo-agresivos y comparaciones dolorosas. Recuerdo el cambio. Fue gradual, luego repentino. Como agua hirviendo. No percibes el calor aumentando grado por grado, hasta que de repente te está quemando la piel. Comenzó después del divorcio. Cuando mi padre salió de casa, llevándose la mitad del patrimonio y toda la seguridad financiera sobre la que mi madre había construido su identidad. Ella entró en pánico, no un pánico emocional normal de un corazón roto, sino un pánico existencial, como si, sin el dinero y el estatus del matrimonio, dejara de existir. Fue cuando entró el veneno. Se volvió obsesionada con las apariencias, con lo que los demás pensaban, con mantener la fachada de éxito incluso cuando todo se estaba derrumbando por dentro. Cada decisión pasó a ser filtrada por una única pregunta. ¿Qué va a pensar la gente? Y nosotras, sus hijas, nos convertimos en extensiones de esa obsesión. Mi hermana lo abrazó completamente. Yo resistí, y eso, a los ojos de mi madre, me transformó en la decepción de la familia. Ahora, sentada allí con ese mensaje cruel brillando en la pantalla del celular, me di cuenta de algo. Me di cuenta de que estaba cansada, tan profundamente cansada de luchar por migajas de afecto. Cansada de demostrarme. Cansada de esperar que ella despertara un día y recordara que soy su hija, no un activo financiero que falló en valorizarse. Mi vida no es glamorosa. No voy a mentir al respecto. Trabajo duro. Muy duro. 2 trabajos, para ser exacta. Por las mañanas soy asistente administrativa en un pequeño despacho de contabilidad. Por las noches hago trabajos puntuales de diseño gráfico. No por los sueños de convertirme en artista, sino porque las facturas no se pagan solas. Vivo en un piso de una habitación en las afueras de la ciudad. No hay nada malo en ello. Es limpio, seguro, y es mío. Pago mi propio alquiler. Compro mi propia comida. Llevo mi propia vida. Estaba orgullosa de eso.
O al menos lo estaba, hasta que mi madre me hizo sentir que mi independencia era algo de lo que debería avergonzarme. Pero aquí está la verdad, que ella nunca quiso aceptar. Soy resiliente. Aprendí a sobrevivir. Aprendí que la dignidad no viene del tamaño de tu casa o de la marca de tu coche. Aprendí esto de la manera más difícil, a través de años de rechazo sutil y comparaciones dolorosas. Y aún así, a pesar de todo, yo seguía apareciendo. Seguía llamando. Seguía intentando mantener alguna conexión con la mujer que solía ser mi madre. Porque en el fondo, tonta y patética como pueda parecer, yo todavía tenía esperanza. Esperanza de que un día ella despertara. Esperanza de que el amor materno superara la obsesión por el estatus. Ese mensaje mató esa esperanza. Finalmente. Completamente. No vengas a la boda. Eres demasiado pobre. Releí las palabras hasta que perdieron el significado. Hasta que se convirtieron en meros símbolos en la pantalla. Hasta que el dolor inicial se transformó en algo más frío, más duro. Rabia, tal vez. O determinación. O ambos. Y entonces pensé en algo que no debería pensar. Algo irónico. Algo casi gracioso de tan absurdo. Pensé en la pareja que vino después de mi padre. No en él. En otro hombre. El que ella amó durante unos años. El hombre que le rompió el corazón hace 2 décadas, y según todos, desencadenó toda esa obsesión enfermiza por el dinero y lo que dirán. Ricardo. Yo tenía apenas 16 años cuando estaban juntos. Lo recuerdo a trozos. Un hombre tranquilo, atento, que trataba a mi madre con un cuidado que mi padre nunca mostró. Pero no ganaba suficiente dinero. No tenía la posición social que ella creía merecer. Así que lo dejó. Eligió la imagen en lugar del amor. Y desde entonces se ha arrepentido, aunque nunca lo diría en alto. Ricardo desapareció de nuestras vidas después de la ruptura. Sin drama. Sin confrontaciones. Simplemente. Se fue. Y mi madre construyó muros aún más altos alrededor de su corazón, decidiendo que si el amor no podía traer estatus, entonces el estatus sería su nuevo amor. Pero aquí está lo que mi madre no sabía, lo que ninguno en la familia sabía. Ricardo volvió a mi vida hace 3 meses. No fue planeado. No vino con ningún drama de venganza o reencuentro. Fue casual. Nos cruzamos en una cafetería. Charlamos. El café se convirtió en comida. La comida se convirtió en encuentros regulares. Y poco a poco se transformó en algo que importa. No de forma romántica. Por supuesto que no. Pero como la figura paternal que nunca tuve. Como alguien que me ayuda a crecer. Como alguien que veía mi valor más allá de lo que ganaba. Él no sabía sobre la toxicidad de mi familia. Todavía no. Yo guardaba esas historias, demasiado avergonzada para admitir que mi propia madre me trataba como una inversión fallida. Pero ahora, sosteniendo ese teléfono, leyendo ese mensaje de rechazo por 100ª vez, algo cambió dentro de mí. Porque Ricardo tenía algo. Algo que me contó apenas hace 2 semanas, bajo promesa de secreto. Algo que, si mi madre supiera, destruiría completamente su mundo cuidadosamente construido de apariencias y juicios. Y de repente, sentada allí en la oscuridad de mi humilde piso, caí en la cuenta. Me di cuenta de que la última persona que esperaría que cambiara mi destino era exactamente el hombre que le rompió el corazón a mi madre hace 2 décadas. El que ella tiró por no tener suficientes recursos. El que desapareció sin drama, llevando consigo historias que nadie imaginaba. Ricardo ya no era aquel hombre tranquilo sin posición social. Las cosas habían cambiado, de forma drástica, y yo estaba a punto de entender hasta qué punto. Pero en ese momento, todo lo que sabía era esto. Mi madre me llamó demasiado pobre para asistir a la boda de mi hermana. Me dijo que me quedara lejos, que no avergonzara a la familia con mi presencia humilde. Y algo dentro de mí, algo que venía acumulándose por años de rechazo y dolor, finalmente se rompió. O tal vez finalmente despertó, porque yo iría a esa boda. Con total certeza, estaría allí. Solo que no de la manera que mi madre imaginaba. No como la hija avergonzada, escondida en las esquinas, tratando de no ser notada. No. Yo haría una entrada. El tipo de entrada que nadie olvidaría. El tipo de entrada que cambiaría todo. Para siempre. Y todo empezaba con Ricardo.
El hombre que mi madre desechó. El hombre que guardaba secretos. El hombre que, sin saber, estaba a punto de ser la llave de todo lo que venía. Agarré el teléfono, esta vez, no para releer el mensaje cruel de mi madre, sino para hacer una llamada que giraría todo. Marqué el número de Ricardo, el corazón me latía fuerte, las manos me temblaban, pero no de miedo, de algo diferente, anticipación, seguridad. Tal vez un poco de esperanza. Cogió al tercer timbre. Hola, mi amor. ¿Algo va mal? Su voz era tibia, pendiente. Él siempre sabía cuándo algo pasaba. Respiré hondo. Ricardo, dije, mi voz más segura de lo esperado. ¿Recuerdas lo que hablamos hace poco? ¿Sobre todo? Hubo una pausa. Sí. ¿Por qué? Necesito tu ayuda. Necesito que me ayudes con algo. Algo grande. Otra pausa, más larga esta vez. Casi podía oírlo pensar, conectando los puntos. ¿Qué pasó?, preguntó finalmente. Y entonces le conté todo. Del mensaje, de la boda, de años de rechazo y dolor. Vertí todo lo que había guardado, todo lo que había tragado, todas las lágrimas que había retenido para mantener la imagen de familia. Cuando acabé, hubo un silencio largo del otro lado. Entonces Ricardo dijo algo que nunca voy a olvidar. Es hora, dijo con voz tranquila. Es hora de que salgan ciertas verdades. Es hora de que tu madre entienda que el valor verdadero no viene del dinero. Y es hora de que descubras de una vez quién eres, quién siempre fuiste, sin que nada ni nadie te lo impida. Las lágrimas bajaron por mis mejillas, pero no eran de tristeza. Eran otras, más puras, liberadoras. Vente mañana a verme, Ricardo continuó. Hay cosas que necesitas saber, cosas que lo van a cambiar todo. Y después, iremos juntos a la boda de tu hermana, y le mostraremos a tu familia qué es el verdadero valor. Colgué y miré el mensaje de mi madre una última vez. No vengas a la boda. Eres demasiado pobre. Sonreí. Por primera vez en semanas, sonreí de verdad. Ay, mamá, susurré a la pantalla brillante. Voy a ir. Y no tienes ni idea de lo que te espera, porque a veces, la persona que rompe tu corazón es la misma que finalmente abre tus ojos. Y a veces, el hombre que todos descartaron es exactamente aquel que guarda las llaves para cambiar todo. La tormenta se acercaba, y yo estaba a punto de ser el rayo que iluminaría todas las mentiras cuidadosamente construidas. Pero aquel hombre, Ricardo Almeida, no era solo alguien del pasado lejano. La familia siempre lo había pintado como un fracasado. El hombre que dejó a su esposa esperando un hijo. El irresponsable que priorizó el trabajo antes que la familia. Durante años, eso es lo que escuché. Ricardo era el villano, el hombre sin coraje para quedarse. Pero la verdad, como siempre, era más compleja que las historias contadas alrededor de la mesa del comedor. 3 años después de aquella noche de crisis, yo estaba transformada. No completamente curada. La sanación nunca es directa, pero más fuerte. Había encontrado trabajo en una empresa de organización de eventos. Nada de película, pero pagaba las facturas. Organizaba conferencias, seminarios, cenas empresariales para gente importante. Fue en uno de esos eventos donde pasó. Una conferencia de negocios en el hotel más lujoso de la ciudad. Yo estaba verificando los acreditamientos de los ponentes, cuando un hombre se acercó a la mesa de entrada. Traje perfecto. La presencia de alguien acostumbrado a mandar. Levanté los ojos de la computadora y quedé congelada. Era él, Ricardo Almeida. Pero no el Ricardo de las fotos que mi madre guardaba escondidas. Este Ricardo tenía canas en las sienes. Arrugas que hablaban de experiencia, no de sufrimiento. Llevaba un portafolios de cuero que costaba más que lo que yo ganaba en meses. Buenos días, dijo él, con esa voz que yo había escuchado por última vez hace 3 años. Vengo para el panel sobre ética en los negocios. Intenté mantener la actitud profesional. Busqué su nombre en la lista. Ricardo Almeida, fundador y CEO de Almeida & Asociados, orador principal. Sí, señor Almeida, aquí está su acreditamiento. Ricardo agarró el acreditamiento pero se quedó ahí. Me miró un largo tiempo. Luego sus ojos se abrieron como platos. Tú, dijo en voz baja, tienes sus ojos. Sentí que el corazón se me aceleró. ¿Perdone? Tu madre, tienes exactamente los ojos de ella.
Ricardo se pasó la mano por el cabello, un movimiento de nervios que no pegaba con su aspecto impecable. Eres hija de Beatriz, ¿verdad? Asentí sin poder decir nada. ¡Ay, Dios! Ricardo puso el portafolios en la mesa, como si tuviera que apoyarse en algo. Creciste tanto. La última vez te vi tenías 5 años. Llevabas un vestido amarillito con margaritas. Me enseñaste un dibujo que habías hecho, una casa con una familia contenta adentro. El recuerdo me golpeó como un puñetazo. Me acordaba de ese día, del vestido, de haber dibujado esa casa, imaginando que con ese dibujo todos se quedaban juntos. Sí, me acuerdo de ti, susurré. Ricardo sonrió, pero era una sonrisa triste. ¿Te acuerdas del hombre que se fue? Mi familia siempre nos dijo que nos abandonaste. Sé lo que te contaron. Ricardo miró alrededor del lobby lleno de gente del hotel, claramente consciente de que ese no era el lugar para hablar de eso. Mira, sé que es raro. ¿Pero tienes un minuto para un café después de la conferencia? Hay cosas que mereces saber. Cosas que tu madre nunca va a contarte. Debería haber dicho que no. Debería haberme alejado. Pero algo en su voz, algo real, algo roto, me hizo aceptar. Hay una cafetería a 2 cuadras de acá, a las 6. Ricardo asintió. Estaré ahí. Esas 6 horas pasaron como si fueran años. Casi no pude concentrarme en el trabajo. Mi mente seguía volviendo a ese vestidito amarillo, al dibujo, al hombre que se fue. Cuando al fin llegué a la cafetería, Ricardo ya estaba allí, en una mesita del fondo. Se había quitado el traje y llevaba una camisa más informal. Se veía más de carne y hueso así, menos intimidante. Gracias por venir, dijo cuando me senté. No estaba seguro de que vinieras. Casi no vengo, admití. Tienes razón. Ricardo pidió 2 cafés y se inclinó hacia adelante, las manos juntas sobre la mesa. Primero que nada, necesitas saber, no te dejé. Nunca quise marcharme. Pero te fuiste. Sí, me fui. Ricardo respiró profundo. Tu madre y yo nos casamos jóvenes, muy jóvenes. Yo tenía 24 años. Todavía estudiaba administración de empresas. Ella tenía 19. Trabajaba como secretaria en el negocio del padre. Hizo una pausa mientras el mesero traía los cafés. Al principio fue lindo. Éramos felices, lo que se puede ser. Pero tu mamá, ella tenía sueños grandes, muy grandes. Y no había nada malo en eso. Yo también quería cosas. Quería crear algo. Dejar una huella. Entonces, ¿cuál fue el problema? Ricardo removió el azúcar en el café, mirando al vacío. El problema fue que nuestras metas iban para lados opuestos. Tu mamá quería que trabajara en el negocio del padre. Lo veía como seguridad, como garantía. Yo lo veía como una jaula. Porque querías crear tu propio imperio. No solo eso. Ricardo me miró fijo. Quería hacerlo de verdad, limpio, el negocio de la familia de ella. Digamos que tenía cosas que yo no podía consentir. Contratos turbios, coimas, cosas que me carcomían. Sentí algo que se movía dentro mío. Así que te fuiste. Traté de que funcionara. Por 5 años lo intenté. Trabajé en el negocio. Me hice la vista gorda con cosas que me revolvían el estómago. Todo porque amaba a tu mamá, porque creía que eso era lo que un buen esposo hacía. Ricardo hizo una pausa, el dolor visible en su cara. Pero después pasó algo que lo cambió todo. La empresa estaba metida en un proyecto de construcción. Una urbanización para gente sin dinero. Usaron materiales de mala calidad, por debajo de lo normal. Ahorraron en todo. 6 meses después de que las familias se mudaran, se vino abajo parte del techo de uno de los bloques. Un chiquito de 8 años murió. El silencio entre los dos pesaba. Fui a hablar con tu mamá, Ricardo continuó. Le dije que iba a denunciar, que no podía seguir siendo cómplice. Y ella me pidió que me callara, que era un accidente solamente, que si denunciaba destruía a la familia, destruía nuestro futuro. Y tú no te callaste. No podía. Ricardo me miró con unos ojos que pedían que entendiera. Un chiquito había muerto. Otras familias estaban en peligro. ¿Cómo podría mirarte a ti, mi hijita,
y hablarte de lo que está bien si yo mismo no lo hacía. Sentí que las lágrimas empezaban a formarse. Así que por eso te fuiste. Tu mamá me obligó a elegir, mis valores o la familia. Me dijo que si denunciaba, se aseguraría de que nunca te volviera a ver. Y lo cumplió. Ricardo se aclaró la garganta, claramente teniendo que contenerse. Denuncié. Declaré contra la empresa. Los multaron. El padre de ella perdió contratos. Y tu mamá me sacó completamente de sus vidas. Se fue de ciudad. Cambió el número. Cuando intenté comunicarme, me amenazó con una orden de alejamiento. No sabía nada de eso. Susurré. ¿Cómo ibas a saberlo? Eras solo una niña. Y estoy seguro de que la versión que te contaron fue muy diferente. La protagonista pensó en todas las historias, todas las acusaciones, el hombre irresponsable, el padre ausente. ¿Por qué me estás contando esto ahora? Marcus sonrió tristemente. Porque ya no eres una niña. Porque te vi en ese hotel, trabajando duro, siendo profesional, y pensé, tal vez sea hora de que escuches la verdad. Tal vez mereces saber que tu padre no te abandonó. Él eligió hacer lo correcto, aún sabiendo el precio que pagaría. Podrías haberme buscado cuando fui mayor. Lo intenté. Marcus sacó el teléfono. Mostró una carpeta con decenas de correos electrónicos, todos enviados a una dirección que la protagonista nunca supo que existía. Te escribí cada año en tu cumpleaños. Todos los mensajes volvieron como dirección no encontrada. Tu madre bloqueó todo. La protagonista miró aquellos correos. Años de mensajes no leídos. Cumpleaños perdidos. Un padre que no había olvidado. No sé qué decir, admitió ella. No tienes que decir nada. Marcus guardó el teléfono en el bolsillo. Solo quería que supieras la verdad. Mereces saber que fuiste amada. Que eres amada. Se quedaron en silencio por un momento, el peso de años de malentendidos flotando entre ellos. Entonces Marcus dijo algo que lo cambiaría todo. Mira, sé que esto es mucho para procesar, pero hay otra cosa que necesito decirte. Vaciló, como eligiendo las palabras cuidadosamente. Construí mi empresa desde cero después de irme. Tomó años, mucho trabajo, mucho sacrificio, pero lo hice de la manera correcta. Hoy, Almeida y Asociados es una de las empresas de consultoría ética más respetadas del país. Lo sé, vi tu nombre en la lista de conferencistas. Entonces sabes que no estoy ofreciendo caridad cuando digo esto. Marcus se inclinó hacia adelante. Ven a trabajar conmigo. Déjame enseñarte el negocio. Déjame mostrarte cómo construir algo de la manera correcta. La protagonista parpadeó, aturdida. ¿Qué? Te vi trabajando hoy. Vi cómo manejabas a las personas, tu organización, tu profesionalismo. Tienes talento. Y más que eso, tienes algo que no se puede enseñar. Tienes hambre. Lo reconozco porque yo tenía la misma hambre a tu edad. Marcus, ni siquiera terminé la universidad. Y no me importa, dijo con firmeza. No estoy buscando un diploma. Estoy buscando a alguien con potencial. Alguien dispuesta a aprender. Alguien que entiende lo que significa reconstruirse después de perderlo todo. Algo en la forma en que dijo esas últimas palabras la golpeó profundamente. Él sabía. De alguna manera, él sabía sobre sus luchas. Como tú. Te vi en el evento hoy. Vi la forma en que te movías. Cuidadosa, consciente. Alguien que ya fue quebrada y aprendió a protegerse. Marcus habló gentilmente. Se necesita uno para conocer a otro. Las lágrimas finalmente rodaron por el rostro de la protagonista. No sé si puedo hacer esto. Puedes, y te lo voy a demostrar. Marcus escribió algo en una tarjeta de visita y la deslizó por la mesa. Este es mi número personal. Piénsalo. Cuando estés lista, llámame. La oferta no tiene fecha de vencimiento. La protagonista miró la tarjeta. Un simple pedazo de papel que de alguna manera parecía pesar una tonelada. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó ella. Después de todos estos años, ¿por qué te importa? Marcus sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina. Porque eres mi hija, y porque ya perdí demasiado tiempo. No voy a perder la oportunidad de conocerte ahora. Conversaron por 2 horas más en aquella cafetería. Marcus contó historias sobre los primeros años de ella.
memorias que la protagonista había olvidado o nunca supo. Mostró fotos antiguas que había guardado. La protagonista en el parque, soplando burbujas de jabón. La protagonista durmiendo en su regazo. Una familia que había existido antes de que todo se derrumbara. Cuando finalmente se despidieron, Marcus la abrazó. Fue un abrazo largo, apretado, de esos que intentan recuperar años perdidos en segundos. «Llámame», dijo él cuando se separaron. «Por favor». La protagonista guardó la tarjeta en su bolso y saludó con la mano mientras él se alejaba. Se quedó parada en la acera durante mucho tiempo después, procesando todo. La historia en la que había crecido creyendo se estaba desmoronando. El villano era en realidad un héroe, el abandono era en realidad sacrificio, y el padre que pensaba que no le importaba había pasado años tratando de alcanzarla. Le tomó 3 días reunir el coraje para llamar. «Marcus, soy yo, si la oferta sigue en pie. Quiero intentarlo». Podía escuchar la sonrisa en su voz. «¿Cuándo puedes empezar? ¿El lunes?» «El lunes es perfecto». En los 3 meses siguientes, la vida de la protagonista cambió de formas que nunca podría haber imaginado. No solo su cuenta bancaria. Aunque el salario en la empresa de Marcus era 3 veces lo que ganaba antes. No solo sus habilidades profesionales. Aunque Marcus era un mentor implacable, empujándola a aprender más rápido y pensar más profundamente de lo que creía posible. Lo que cambió fue quién era ella. Marcus no solo le enseñó sobre negocios, le enseñó sobre integridad, sobre la diferencia entre éxito y significado, sobre cómo construir algo que durara no solo por ser rentable, sino por ser verdadero. La llevaba a reuniones con clientes y después diseccionaba cada conversación. ¿Qué funcionó? ¿Qué no funcionó? ¿Por qué ciertas palabras importaban más que otras? La hizo leer libros sobre ética en los negocios, filosofía, psicología. Desafiaba cada suposición que ella tenía sobre el éxito. Cualquiera puede ganar dinero, decía. La cuestión es, ¿puedes ganar dinero y aún mirarte en el espejo? ¿Puedes construir una fortuna sin destruir tu alma en el proceso? La protagonista absorbía todo. Llegaba temprano y salía tarde. Hacía preguntas. Cometía errores y aprendía de ellos. Y Marcus siempre estaba allí, firme, paciente, creyendo en ella incluso cuando ella no creía en sí misma. Pero no era solo sobre trabajo. Marcus también le enseñó cosas que ningún libro de negocios podría. Le enseñó que estar quebrado financieramente no significaba estar quebrado como persona. Que su valor no estaba en cuánto dinero tenía, sino en lo que elegía hacer con las oportunidades que recibía. Le contó sobre sus propios años difíciles después de que dejó a su familia, cómo había dormido en la oficina porque no podía pagar el alquiler, cómo había comido fideos instantáneos durante semanas para ahorrar dinero e invertir en el negocio, cómo había sido ridiculizado por elegir ética sobre beneficio. «Hubo momentos en que pensé en rendirme», admitió Marcus una noche, cuando estaban trabajando hasta tarde en una propuesta. «Momentos en que pensé que tal vez tu madre tenía razón, que tal vez la integridad era un lujo que no podía permitirme». «¿Qué te hizo continuar?» Marcus la miró. «Tú». Seguía pensando que un día, de alguna forma, sabrías la verdad. Y quería que cuando lo supieras, pudieras estar orgullosa del hombre en el que me había convertido. No del hombre que podría haber sido si hubiera cedido. Esas palabras se quedaron con la protagonista. En un extraño giro del destino, el padre que pensaba que la había abandonado en realidad había construido toda una vida con ella en mente. Cada decisión, cada sacrificio, cada momento difícil, todo había sido, en parte, por ella. Y ahora, finalmente, tenían la oportunidad de reconstruir lo que les había sido robado. Al final de los 3 meses, la protagonista ya no era la misma mujer insegura que había entrado en esa oficina. Caminaba diferente, hablaba diferente. Había encontrado algo que pensaba haber perdido para siempre en el albergue. Su poder. Pero no el poder que su madre había perseguido. No el poder que venía del estatus o dinero o impresionar a los demás. El poder verdadero. El poder que viene de saber quién eres y negarte a comprometerte. Marcus le había dado más que un empleo. Le había dado un espejo. Y cuando finalmente se miró en él, no vio a la mujer quebrada del albergue, ni a la hija abandonada de la narrativa familiar.
Vio a una mujer siendo construida, siendo reformada, siendo moldeada en algo más fuerte de lo que nunca había sido. Lo que sucedió en esos 3 meses no solo cambió su cuenta bancaria, cambió su alma, cambió la forma en que veía el mundo, cambió quién era en el nivel más profundo. Y eso, al final, fue la mayor transformación de todas. 3 meses. Eso fue todo lo que se necesitó. 3 meses para que todo cambiara. Para que el chico que salió de esa sala destrozado, humillado, rechazado por su propia madre, se transformara en alguien completamente diferente. No solo por fuera, sino por dentro. Y eso comenzó el primer día. Marcus no perdió tiempo con teorías o filosofías. Arrojó al protagonista directo al agua profunda. Al primer negocio. A la primera reunión con inversionistas. A la primera negociación donde millones estaban en juego. «Vas a acompañarme hoy», dijo Marcus esa mañana. «Te sentarás a mi lado, observarás. Aprenderás cómo los hombres de verdad construyen imperios». Y fue exactamente lo que sucedió. La reunión era con 3 empresarios, hombres mayores, experimentados, que miraron al protagonista con desprecio mal disimulado. Un joven cualquiera sentado al lado de Marcus, probablemente un pasante, alguien sin importancia. Pero Marcus tenía otros planes. En medio de la negociación, se volvió hacia el protagonista y preguntó, frente a todos, «¿Qué opinas de esta propuesta?». El silencio fue absoluto. Todos los ojos se volvieron hacia él, juzgando, esperando que tartamudeara, que demostrara inseguridad, que probara que era exactamente lo que pensaban, insignificante. Pero algo sucedió en ese momento. El protagonista miró los números en la mesa, las proyecciones, los rostros de aquellos hombres, y se dio cuenta de algo que Marcus ya sabía. Estaban blufeando. Los números no cuadraban. La propuesta era débil, y ellos lo sabían. Entonces habló, no con miedo, no con vacilación, sino con la claridad fría de quien finalmente entendió el juego. «Esta propuesta no tiene sentido», dijo, señalando los documentos. «Están pidiendo participación mayoritaria a cambio de capital, que no cubre ni la mitad del valor real de la empresa. Si Marcus acepta esto, no estará haciendo un negocio. Estará regalando su propio imperio». El silencio se volvió aún más pesado. Los 3 empresarios intercambiaron miradas. Marcus permaneció impasible, pero había un brillo en sus ojos, un brillo de aprobación. Y entonces, uno de los empresarios sonrió. No con rabia, sino con respeto. «Tiene razón», dijo el hombre mayor. «Creo que necesitamos revisar nuestra oferta». Aquel fue el momento en que todo encajó, en que el protagonista se dio cuenta de que no necesitaba gritar para ser escuchado, no necesitaba suplicar para tener valor, solo necesitaba conocer su propio peso. Y Marcus le enseñó exactamente eso. En los días siguientes, las lecciones se intensificaron. Marcus no solo mostraba cómo cerrar negocios, revelaba la psicología detrás de cada movimiento, el porqué de cada palabra, la importancia de cada gesto. «La gente no compra productos», decía Marcus mientras caminaban por una de sus oficinas. «Compran emociones, estatus, la promesa de que sus vidas serán mejores. Si entiendes eso, nunca más tendrás que suplicar por nada». Y el protagonista absorbía cada palabra como una esponja. Aprendió a leer personas, a identificar cuándo alguien estaba mintiendo, a percibir cuándo una negociación estaba girando a su favor, a usar el silencio como arma. Y los resultados comenzaron a aparecer. 2 semanas después, Marcus le confió una negociación menor, un cliente que quería invertir en uno de los proyectos secundarios. Nada a gran escala, pero suficiente para probar si las lecciones habían sido absorbidas. El protagonista cerró el negocio en 30 minutos. No solo lo cerró, consiguió términos mejores de lo esperado. Garantizó cláusulas que protegían a Marcus. Y salió de aquella sala con el respeto de personas que, semanas antes, ni siquiera sabrían su nombre. «Tienes talento», dijo Marcus después, con una sonrisa discreta. «Talento y algo más importante, hambre. Sabes lo que es estar en el fondo del pozo. Y eso te hace peligroso». Pero no era solo sobre negocios. Marcus también enseñó sobre apariencia, sobre presencia,
sobre cómo el mundo juzga antes incluso de que abras la boca. Puedes tener la mejor idea del mundo, dijo mientras llevaba al protagonista a una sastrería de lujo. Pero si pareces desesperado, nadie te tomará en serio. Los hombres poderosos visten poder. Y ahora, tú también lo harás. Nuevos trajes, zapatos italianos, reloj que costaba más de lo que la mayoría de las personas ganaba en un año, corte de cabello en un lugar donde hasta la silla exhalaba estatus. No era ostentación, era estrategia, y funcionó. Cuando el protagonista entraba en una sala ahora, la gente lo notaba, no porque estuviera gritando por atención, sino porque emanaba confianza. Sabía quién era, y eso lo cambiaba todo. El apartamento también cambió. Nada absurdo, nada demasiado ostentoso, pero un lugar que reflejaba crecimiento. Un espacio donde podía respirar sin sentir el peso del rechazo, donde cada mueble, cada detalle, era un recordatorio de que estaba construyendo algo. Y mientras todo esto sucedía, el teléfono sonaba. Siempre la misma persona, la madre. La primera llamada llegó 3 semanas después de la expulsión. «Hola, hijo», dijo, con aquella voz que intentaba sonar casual. Como si nada hubiera pasado. Como si ella no hubiera destrozado su corazón. El protagonista no respondió inmediatamente. Solo escuchó. «Solo quería saber si cambiaste de opinión sobre la boda», continuó. «Sería bueno tenerte allí. Ya sabes, la familia es importante. Familia». La ironía quemaba. «No iré», respondió, seco. «Ay, hijo, no seas así», insistió. «Sé que te molestaste, pero fue solo un malentendido, ¿entiendes, no? Estaba nerviosa, todo tan apresurado con la boda». Él colgó. Y cada semana, ella llamaba de nuevo. Siempre la misma letanía. Siempre intentando minimizar lo que había hecho. Siempre esperando que él volviera arrastrándose. Suplicando por un lugar en su vida. Pero él no volvió. Porque algo había cambiado. Marcus lo percibía. Y una noche, mientras cenaban en un restaurante donde la entrada mínima era más alta que el alquiler del antiguo apartamento del protagonista, preguntó: «¿Todavía piensas en ella?» El protagonista vaciló. «Todos los días», admitió. «Pero no de la forma en que pensaba antes». «¿Cómo así?» «Antes quería que me aceptara», dijo, girando la copa de vino en sus manos. «Quería demostrar que merecía estar allí. Que era lo suficientemente bueno. Pero ahora…» Hizo una pausa, eligiendo las palabras. «Ahora me doy cuenta de que nunca fue sobre mí. Fue sobre ella. Sobre sus propias inseguridades. Sobre el miedo de que el nuevo marido se diera cuenta de que no era tan perfecta como fingía ser. Y yo era la prueba viva de eso». Marcus sonrió. No con lástima, sino con orgullo. «Ese es el momento», dijo. «El momento en que dejas de buscar aprobación y empiezas a construir tu propio valor. La riqueza no es sobre demostrarle a los demás que estaban equivocados. Es sobre conocer tu propio peso. Y nunca más dudar de eso». Y fue exactamente lo que el protagonista hizo. En los días siguientes, se sumergió aún más profundo, cerró más negocios, construyó más conexiones. Ganó el respeto de personas que, meses antes, ni siquiera mirarían en su dirección. Y el dinero comenzó a entrar. No en pequeñas cantidades. En valores que hacían acelerar el corazón. En números que probaban que todo estaba cambiando. Que él estaba ascendiendo. Pero la transformación más profunda no era externa. Era la forma en que se miraba al espejo. Antes, veía a alguien que necesitaba validación. Alguien que suplicaba por un lugar en la mesa. Ahora, veía a un hombre que construía su propia mesa. Que no necesitaba invitaciones. Que no dependía de aprobación. Y eso era más poderoso que cualquier cantidad en su cuenta bancaria. Entonces, en una tarde lluviosa, 3 meses después de que todo hubiera comenzado, el correo trajo algo inesperado. Un sobre elegante. Papel caro. Letras doradas. El protagonista abrió con cautela. Era una invitación. No de la madre, sino del padrastro. O tal vez de algún pariente que no sabía de toda la situación. Alguien que todavía pensaba que él formaba parte de esa familia. «Le invitamos a celebrar la unión de…». Leyó la invitación completa, cada palabra, cada detalle, y entonces,
Marcus apareció en la puerta. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando el papel. Invitación para la boda, respondió el protagonista, sin quitar los ojos del sobre. Marcus cruzó los brazos, observando. ¿Vas a ir? El silencio llenó la sala. El protagonista dobló la invitación despacio, la colocó de vuelta en el sobre, y miró a Marcus con una expresión que mezclaba determinación y algo más profundo. Algo que Marcus reconoció inmediatamente. Venganza no. Autoafirmación. No voy para probar que ella estaba equivocada, dijo, con la voz firme. Voy para probar que yo estaba en lo cierto. Marcus sonrió. Entonces prepárate, dijo. Porque cuando entres en esa boda, ya no serás ese chico que ella expulsó. Serás el hombre que ella nunca imaginó que podrías llegar a ser. Y fue exactamente eso lo que sucedió. Los días siguientes fueron de preparación. No solo física, sino mental. Marcus intensificó los entrenamientos, las conversaciones, las enseñanzas. Personas como tu madre operan por miedo, explicó. Temen ser expuestas, temen perder el control de la narrativa. Y cuando apareces, no como una víctima, sino como alguien que venció a pesar de ellas, eso rompe todo el poder que tenían sobre ti. Y el protagonista entendía. Cada palabra, cada lección, cada movimiento. Porque no estaba simplemente yendo a una boda. Estaba cerrando un ciclo. Un ciclo que comenzó con rechazo, humillación y dolor. Pero que terminaría con fuerza, dignidad y la prueba innegable de que nunca la necesitó para ser alguien. Él siempre lo fue. Solo necesitaba a alguien que creyera en eso. Y Marcus fue esa persona. Pero ahora, el protagonista ya no necesitaba a nadie más. Sabía quién era. Y estaba listo para mostrárselo al mundo. Ella se quedó ahí parada, sosteniendo el teléfono como si fuera a quemar su mano. El mensaje de la madre todavía parpadeaba en la pantalla. Cada palabra una hoja afilada cortando no solo el presente, sino todas las heridas antiguas que había intentado sanar. Marcus no dijo nada por un largo momento. Solo observó, con esa mirada que parecía entender todo sin necesidad de palabras. Y entonces, finalmente, habló. ¿Vas a ir? Ella lo miró, sorprendida. ¿Ir? ¿Después de lo que escribió? Sí, dijo él con calma. ¿Vas a ir? Ella sintió la rabia subiendo. ¿Por qué iría? ¿Para ser humillada nuevamente? ¿Para probar que ella tenía razón todo el tiempo? Marcus dio un paso adelante, su voz suave pero firme. No. Irías para probar que ella estaba equivocada. No necesito probarle nada a ella. No, concordó él. No necesitas. Pero tal vez necesites probarte algo a ti misma. Las palabras golpearon algo profundo dentro de ella. Miró hacia abajo, hacia sus propias manos, manos que habían trabajado tanto, que habían sostenido tanto dolor y tanto sueño al mismo tiempo. No sé si puedo, susurró. Marcus se acercó más, su presencia reconfortante. Ya has pasado por cosas mucho peores que una boda familiar. Construiste una vida nueva. Te convertiste en alguien que ni tu madre puede reconocer ya. Y ahora ella tiene miedo. Miedo. Ella lo miró, confundida. Ella no tiene miedo. Ella está. Ella me está rechazando. Está rechazando la versión de ti que creó en su cabeza, explicó Marcus. La hija fracasada. La decepción de la familia. Necesita que sigas siendo esa persona. Porque si no lo eres, entonces tendrá que admitir que estuvo equivocada todo este tiempo. Las palabras resonaron en el silencio de la sala. Ella nunca había pensado así. Nunca había considerado que el rechazo de la madre pudiera venir del miedo, no del desprecio. ¿Y si voy?, dijo despacio. ¿Y ella continúa tratándome así? Entonces lo sabrás, respondió Marcus. Sabrás que el problema nunca fuiste tú. Siempre fue ella. Ella se quedó en silencio por un largo momento, sintiendo el peso de la decisión. Y entonces, algo cambió dentro de ella. No fue rabia, no fue venganza. Fue algo más profundo, más poderoso. Fue la decisión de aparecer. Voy a ir, dijo finalmente, su voz firme. Pero no para probarle nada a ella. Para probarme todo a mí misma. Marcus sonrió, esa sonrisa que cargaba tanto orgullo. Entonces déjame ayudarte a llegar de una forma que refleje en quién te has convertido.
¿Qué quieres decir? Él la miró por un momento, como si estuviera midiendo sus palabras. Vas a ir en helicóptero. Parpadeé. ¿Qué? Mi helicóptero privado, dijo simplemente. Vamos a volar hasta allá. Ricardo, eso es demasiado. ¿Demasiado para quién?, preguntó. ¿Para la persona que tu mamá cree que eres o para la que realmente te convertiste? Abrí la boca para responder, pero no tenía palabras. Un helicóptero. Era una locura. Era exagerado. Era exactamente como tu mamá nunca te vería llegar. No se trata del helicóptero, continuó Ricardo, su voz dulce pero firme. Se trata de que llegues siendo quien realmente eres. Exitosa, segura, indestructible. Tu mamá te dijo que eras muy pobre para estar. Demuéstrale que nunca fuiste limitada por la pobreza. Siempre fuiste fuerte. Ella sintió lágrimas ardiendo en sus ojos, pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de algo diferente, de reconocimiento, de validación. No sé qué decir, susurró. Di que sí, sonrió Marcus. Y ella lo dijo. En los días siguientes, algo extraño comenzó a suceder. Su teléfono comenzó a sonar. Primero fue su hermano menor. Oye, vas a ir a la boda de la prima, ¿verdad? Mamá dijo que probablemente no podrías venir. Ella agarró el teléfono con más fuerza. ¿Dijo eso? Sí, algo sobre que estabas ocupada con el trabajo, pero yo dije que nunca te perderías una boda familiar. ¿Tengo razón? Ella cerró los ojos. Por supuesto. La madre había reescrito la narrativa. No era que había sido rechazada. Era que estaba demasiado ocupada para venir. Voy a estar ahí, dijo firmemente. Genial. Será bueno verte. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿2 años? 3, corrigió en silencio, pero no lo dijo en voz alta. Después fue una prima, luego una tía, todas con la misma historia. La madre había dicho que probablemente no vendría, todas sorprendidas cuando ella confirmó su asistencia, y con cada llamada entendía mejor. Esto no se trataba de una boda, esto no se trataba de un mensaje, esto se trataba de años, años de ser la decepción de la familia, años de ser la hija que no había logrado nada, la que no se había casado bien, la que no tenía dinero, la que no tenía éxito. Su madre había pasado años construyendo esa imagen de ella, y ahora esa imagen estaba a punto de ser destruida. Estaba sentada en el jardín de Ricardo esa noche, mirando las estrellas, cuando él llegó con 2 tazas de té. ¿Pensando en la boda?, preguntó. Asentí. Pienso en mi mamá, en cómo siempre tuvo un favorito, el que tenía plata, el que tenía posición. Yo nunca fui esa. Y ahora lo soy, dije, pero había una tristeza en mi voz. Pero no de la forma que a ella le importaría. No lo logré sola, lo logré porque tú me ayudaste. Ricardo puso su mano en la mía. ¿Crees que construí lo mío solo? ¿Crees que la gente que triunfa lo hace sin ayuda? La verdadera fortaleza no es no necesitar a nadie, es saber recibir ayuda y convertirla en algo mayor. Lo miré, y por fin lo entendí. No estaba siendo infiel a mi historia al aceptar la ayuda de Ricardo. La estaba honrando al reconocer que merecía esa ayuda. Ella nunca preguntó si estaba muy herida para ir. Dije suavemente. Solo dijo que era muy pobre. Lo sé, dijo Ricardo. Y eso habla mucho más de ella que de ti. La semana fue un borrón de preparativos. Ricardo insistió en comprarme un vestido, algo sofisticado pero sin estridencias. No vas a competir, dijo. Vas a ser, completamente, tal cual eres. Y finalmente, el día llegó. Estaba en el helipuerto privado de Ricardo, el viento haciendo que el vestido me ondeara en las piernas. El helicóptero estaba ahí, negro y brillante bajo el sol de la mañana, las aspas aún quietas pero listas. Ricardo estaba a mi lado, impecable con su traje oscuro. Me miró y sonrió. ¿Lista? Miré el teléfono en mi mano. El mensaje de mi mamá seguía ahí. Podía borrarlo. Podía fingir que nunca pasó. Pero no lo hice. En cambio, leí las palabras una última vez. Mejor que no vengas. Sabes cómo son estas cosas. Gente con dinero, ropa bonita. Te sentirías fuera de lugar. Y ahí caí en la cuenta.
Mi mamá no había dicho que no fuera bienvenida. Había dicho que me sentiría fuera de lugar. Como si el problema fuera yo, no el hecho de que mi propia mamá estuviera tratando de apartarme. Hasta en el rechazo, ella no podía ser directa. Sí, dije finalmente guardando el teléfono. Estoy lista. Subimos al helicóptero. El piloto asintió y comenzó los preparativos para despegar. Me abroché el cinturón, sintiendo el corazón acelerado. Ricardo me miró. ¿Estás nerviosa? Muerta de miedo, admití. Bien, dijo. Significa que esto importa. Significa que todavía tienes esperanza en que las cosas cambien. ¿Y si no cambian? Entonces lo sabes, y saber siempre es mejor que una esperanza vacía. Las aspas comenzaron a girar, primero lentamente, después cada vez más rápido. El ruido llenaba la cabina, un rugido constante que ahogaba todo. Y después, suavemente, el helicóptero comenzó a subir. Miré por la ventana, viendo que el mundo se hacía pequeño debajo. Las calles que había caminado sin dinero. Los edificios que había mirado de lejos, soñando con otra vida. Todo alejándose cada vez más. Saqué el teléfono nuevamente, mirando el mensaje una última vez. Dijo que era muy pobre para venir, susurré. Más para mí que para Ricardo. Nunca preguntó si estaba muy herida. Ricardo no dijo nada. Solo extendió la mano y sostuvo la mía. Volamos en silencio un rato. El helicóptero cortando el cielo azul. Abajo, el mundo seguía girando, ajena a la pequeña revolución que estaba pasando a miles de metros de altura. No iba a la boda para vengarme, no iba para probar que tenía dinero. Iba para demostrarme a mí misma que valgo, que nunca fui medida por mi balance bancario, que la opinión de mi mamá, por más que duela, no define quién soy yo. Iba a aparecer, solamente aparecer, como yo realmente soy, entera, sin pedir disculpas. Ya estamos llegando, anunció el piloto por el intercomunicador. Miré por la ventana y vi el lugar de la fiesta abajo. Una casona enorme con jardines perfectos, carpas blancas, autos de lujo estacionados en orden, personitas como hormigas, todas con ropa de gala, todas moviéndose, hablando, riendo. Y en algún lado allá abajo, mi mamá estaba recibiendo a los invitados, sonriendo su sonrisa perfecta, sin saber lo que iba a pasar. Sin saber que su hija, la que había llamado muy pobre, estaba a punto de aterrizar en el medio de su fiesta tan cuidadosamente planeada. El helicóptero comenzó a bajar, las aspas creando olas en el estanque al lado de la casa. Vi que las cabezas se giraban, gente parándose en medio de conversaciones, todos mirando para arriba, todos viendo el helicóptero negro bajando como un pájaro imposible. Ricardo apretó mi mano. «Respira», dijo suavemente. Respiré. El helicóptero tocó el piso con un golpe suave. Las aspas comenzaron a frenar. Por la ventana, veía a gente corriendo hacia nosotros, curiosa, confundida, fascinada. Y ahí, al fondo, parada en la puerta de la casona con la boca abierta, estaba mi mamá. Ella no sabía lo que estaba a punto de llegar a su fiesta tan bien planeada, pero iba a averiguarlo. El ruido se hizo más fuerte. Ya no era un zumbido lejano. Era un rugido que sacudía todo, que hacía temblar un poco los candelabros dentro del salón, que interrumpía al sacerdote en medio de lo que decía. La novia se paró. El novio frunció el ceño. Mi mamá, que estaba sentada adelante con una sonrisa de victoria en la boca, giró la cabeza. Y después todos se giraron. Las puertas que daban al jardín estaban abiertas. La luz dorada de la tarde entraba por ahí, y contra esa luz, como una sombra que crecía, un helicóptero bajaba. Despacio, con control, directo al pasto frente al salón. La gente se paró. Alguien gritó. Celulares se levantaron. El sacerdote se quedó en silencio completamente. Y mi mamá palideció, porque reconoció ese helicóptero. No sabía cómo, no sabía por qué. Pero algo en ese momento, en ese descenso teatral, en esa osadía de interrumpir una boda, le gritaba exactamente quién estaba adentro. Y se paró, temblando. El helicóptero tocó tierra. Las aspas aún giraban, levantando polvo y flores. La puerta se abrió, y salí, impecable, vestido oscuro, elegante, pero sin alarde, cabello recogido simple, la espalda recta,
los ojos tranquilos, como si llegar en helicóptero a una boda fuera lo más normal del mundo. Los invitados estallaron en murmullos. ¿Es ella? Imposible. ¿No es la hija a la que sacaron? Dios, mírala. ¿Vino en helicóptero? Caminé por el pasto, lentamente, sin apuro, sin miedo, como alguien que tiene todo el derecho de estar ahí. Y quizá eso era exactamente lo que más les molestaba. No parecía que estuviera vengándome. No parecía que estuviera desafiando a nadie. Simplemente estaba. Y después la segunda persona salió, y todo el salón se quedó helado. Ricardo, el hombre que había sacado a mi hermana de casa, el hombre que había dicho que ella era un lastre, el hombre que había avalado cada cosa cruel que mi mamá hizo. Pero ahora estaba ahí, a mi lado, con un traje perfecto, sonriendo. Mi mamá retrocedió, como si alguien la hubiera golpeado. No, susurró. No, no, no. Subí los escalones hacia adentro. Ricardo me seguía. Los invitados se apartaron, abriendo paso. Algunos estaban filmando. Otros solo miraban, con la boca abierta. Y cuando me paré a pocos metros de mi mamá, el silencio era tan pesado que se oía el viento. Mi mamá me miró, después a Ricardo, después a mí de nuevo. ¿Qué haces aquí? Su voz estaba quebrada, temblando. Dije que no eras bienvenida, dije que no debías venir. No respondí de inmediato, solo miré alrededor, a los invitados, a la familia, a la novia y el novio, paralizados en el altar, a los candelabros, a las flores, a todo ese lujo que mi mamá había montado para mostrar al mundo que ella era importante. Y entonces hablé, tranquila, claro. Me dijiste que era muy pobre para estar aquí. Nunca preguntaste si era demasiado fuerte para dejarme detener. Mi mamá abrió la boca, la cerró, la abrió de nuevo. No tienes derecho a venir con este circo, señaló el helicóptero. ¿Crees que eso impresiona? ¿Crees que la plata borra lo que eres? No. Avancé un paso. Pero parece que era lo único que te importaba de mí. Ricardo dio un paso también. Y ahí fue cuando mi mamá palideció completamente. Vos. Me señaló a él, la mano temblando. ¿Lo trajiste? ¿Cómo te atreves a traerlo aquí? Ricardo sonrió. No era una sonrisa malintencionada. Era casi triste. Vine porque ella me lo pidió, dijo con voz tranquila. Y porque le debía eso por lo menos. ¿Debías? Mi mamá rió, un sonido estridente, histérico. No le debes nada. Los dos sabemos cómo era. Un peso muerto. Un problema. No. Ricardo sacudió la cabeza. Yo creía que lo era. Pero estaba equivocado. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Miró a los invitados, a los familiares, a todos esos rostros conmocionados, y dijo en voz alta. Fui su mentor durante los últimos 3 años. Ayudé a construir el negocio que tiene hoy. Y puedo decir, sin lugar a dudas, que es una de las personas más determinadas y talentosas que he conocido. El salón estalló en murmullos. La madre retrocedió, como si las palabras fueran golpes físicos. No, susurró. Eso no es verdad. Estás mintiendo. Los dos están mintiendo. ¿Mintiendo sobre qué? La protagonista cruzó los brazos. ¿Sobre el hecho de que sobreviví? ¿Sobre el hecho de que construí algo? ¿Sobre el hecho de que estabas equivocada? Yo no estaba equivocada. La voz de la madre se elevó, desesperada. Eras un peso, eras un problema. Hice lo que era mejor para esta familia. No, la voz de una tía vino desde el fondo del salón. Anciana, frágil, pero firme. Hiciste lo que era mejor para ti. La madre giró hacia la voz. ¡Cállate! ¡Tú no sabes nada! Yo sé. La tía dio un paso adelante. Sabía que ella estaba bien. Sabía que estaba prosperando. Tú eras la única que se negaba a verlo. Otro familiar se manifestó. Después otro. Y otro. Ella nos enviaba actualizaciones. Ella preguntaba por la familia. Ella nunca guardó rencor. Nosotros sabíamos. Tú elegiste no saber. La madre miró alrededor, y por primera vez, se dio cuenta. Estaba sola. No porque nadie la amara. No porque fuera mala. Sino porque había construido un muro tan alto alrededor de sí misma, basado en orgullo y miedo,
que había olvidado mirar hacia el otro lado. Y cuando finalmente miró, todo lo que vio fue a la hija que había expulsado, de pie, impecable, exitosa. Todo lo que no quería que fuera. Todo lo que, en el fondo, siempre tuvo miedo de que pudiera ser. La protagonista dio un paso más adelante. Y cuando habló, su voz estaba suave. No había rabia allí. No había triunfo. Solo cansancio. No vine aquí para avergonzarte. Vine aquí para dejar de avergonzarme de mí misma. Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. La madre abrió la boca, pero ningún sonido salió. La protagonista se volvió hacia los invitados, hacia la novia, hacia el novio. Disculpen la interrupción, dijo con un leve movimiento de cabeza. No era mi intención arruinar el día de nadie. Y entonces comenzó a darse la vuelta. Y fue en ese momento que la madre habló. Espera. Su voz estaba quebrada, pequeña. La protagonista se detuvo. No se volvió completamente. Solo esperó. Por favor. La madre susurró. No te vayas. Y toda la sala contuvo la respiración. Porque nadie esperaba esto. Ni la madre, ni la protagonista. Y definitivamente no los invitados, que ahora estaban viendo algo mucho más valioso que cualquier boda. La posibilidad de una reconciliación. O tal vez, algo aún más complicado. La protagonista se volvió lentamente. Sus ojos se encontraron con los de la madre. Y por un largo momento, ninguna de las dos habló. Y entonces la madre dijo con la voz temblando. Yo no sabía. Yo pensé que... Se detuvo. Respiró profundo. Pensé que ibas a fracasar, y cuando no me buscaste, pensé que tenía razón. La protagonista permaneció en silencio por un momento. Después, lentamente, dio un paso adelante. Nunca me preguntaste cómo estaba, dijo, suavemente. Solo asumiste. La madre bajó la cabeza, y por primera vez en años pareció pequeña. No por el dinero, no por el helicóptero, sino porque finalmente, después de tanto tiempo, estaba mirando lo que había hecho y lo que había perdido. La protagonista miró a Marcus. Él asintió levemente, una señal silenciosa, y entonces miró de vuelta a la madre. Lo que sucedió después, dijo, con voz calmada, no fue lo que esperaba. Pausa. Y no fue lo que ella esperaba tampoco. La fiesta continuaba a su alrededor, pero el protagonista apenas podía escuchar la música. Su corazón aún acelerado, las palabras de la madre resonando como un eco distante y doloroso. Marcus permanecía a su lado, una presencia silenciosa pero firme, como siempre había sido. Fue entonces cuando la madre se acercó nuevamente. Esta vez, sin la audiencia, sin los testigos. Solo ella, los ojos rojos, las manos temblando ligeramente. ¿Podemos hablar? La voz era baja, casi inaudible bajo el sonido de las risas de los invitados. Por favor, solo nosotros dos. El protagonista dudó. Marcus apretó su mano gentilmente, un gesto que decía, estoy aquí, no estás solo. Nos alejamos hacia un balcón de un lado, lejos de curiosidades. El aire nocturno estaba fresco, casi frío. La ciudad brillaba lejos, millones de luces parpadeando como estrellas caídas. Mi mamá no me miraba. Miraba sus propias manos, entrelazadas tan fuerte que los nudillos estaban blancos. Necesito decirte algo, comenzó, su voz quebrada, frágil. Algo que nunca le conté a nadie. Me quedé en silencio, escuchando. Cuando te mandé ese mensaje horrible diciendo que no eras bienvenido en la boda de tu hermana, hizo una pausa tragando con dificultad. No estaba pensando en vos, estaba pensando en mí. ¿En vos? Sí. Te veo y me veo a mí misma, la versión de mí que nunca valió. Las palabras salían como un río, como si las hubiera guardado demasiado tiempo. Crecí sin nada. Absolutamente nada. La comida era un lujo. La ropa me la heredaban los vecinos. Tenía zapatos rotos y fingía que no dolía cuando las piedritas me lastimaban los pies. Sentí algo moverse en mi pecho. Un dolor viejo, conocido. Me casé con tu papá porque tenía plata. No porque lo quisiera, porque representaba todo lo que nunca tuve. Seguridad,
posición, respeto. Finalmente me miró, los ojos llenos de lágrimas listos a caer. Pero nunca sentí que merecía nada de eso. Siempre pensé que alguien descubriría que era un fraude. Una chica pobre fingiendo que era rica. Mamá. Y cuando empezaste a tener dificultades, cuando perdiste el trabajo, cuando tuviste que vender tus cosas, sacudió la cabeza, las lágrimas finalmente cayendo. Vi mi propia vergüenza. Vi la pobreza que había enterrado tan hondo. Y no lo soporté. No pude mirarte sin ver a aquella niña con zapatos rotos. El silencio que vino después pesaba, lleno de décadas de dolor sin decir. Entonces me rechazaste, dije en voz baja. No porque yo no fuera suficiente, sino porque vos nunca sentiste que lo fueras. Sí. La palabra salió como un llanto. Y sé que eso no lo justifica. Sé que no borra lo que hice, pero necesitaba que supieras que nunca fue culpa tuya. Fui yo proyectando mi propia insuficiencia en vos. Sentí una explosión de emociones, rabia, tristeza, alivio, confusión. ¿Cómo procesa alguien décadas de rechazo en un momento de verdad? Ricardo apareció en la puerta del balcón, discreto, solo verificando. Hice un gesto con la cabeza. Estoy bien. ¿Sabes lo que más duele? Dije finalmente. No es que me rechazaras. Es que me hiciste creer que merecía ser rechazada, que había algo profundamente malo en mí. Lo sé, y nunca podré arreglarlo. No, nunca podrás. Respiré hondo, sintiendo el aire frío llenar mis pulmones. Pero yo sí puedo. Puedo decidir que tu vergüenza no se vuelve la mía, que tus patrones de pensamiento terminan aquí, conmigo. Mi mamá me miró con una mezcla de esperanza y miedo. Te perdono, dije. Y las palabras eran a la vez liberadoras y pesadas. No porque lo que hiciste esté bien, no porque ahora seamos una familia feliz de nuevo, sino porque cargar con esta rabia me lastima más a mí de lo que te lastima a vos. ¿Me perdonas? Su voz estaba chiquitita, casi infantil. Sí, pero no voy a olvidar, y no voy a repetir lo que hiciste. Avancé hacia la puerta. Me criaste creyendo que mi valor estaba en lo que tenía. Yo voy a criar a los míos, si algún día los tengo, creyendo que el valor está en quienes son. Ricardo estaba esperando del otro lado. Cuando vio mi cara, lo entendió al toque. Sin palabras, me abrazó. No un abrazo para que lo viera la gente. Un abrazo real, seguro, que decía, fuiste valiente. Fuiste fuerte. Y no estás sola. Adentro, la fiesta seguía. Mi hermana bailaba con su marido, sin enterarse del drama. Los invitados seguían murmurando sobre el helicóptero, sobre la confrontación, sobre la familia que parecía perfecta pero estaba llena de grietas. Miré alrededor una última vez. Mi papá hablaba con otros empresarios, probablemente de negocios e inversiones. Algunos parientes me saludaban, procesando todo lo que había pasado. Mi mamá estaba en el balcón, sola, secándose las lágrimas. Nos vamos, le dije a Ricardo. ¿Estás segura? La fiesta aún está yendo. Lo sé, pero mi parte aquí terminó. Nos fuimos discretamente, sin despedidas teatrales, sin más discursos. Solo dos personas caminando juntas hacia el helipuerto improvisado en el jardín. El piloto estaba esperando, mirando su celular. Cuando nos vio, nos saludó y comenzó a preparar el helicóptero. Mientras las aspas comenzaban a girar, creando un viento que me empujaba el cabello, miré la casona iluminada. De afuera, todo se veía perfecto. Las luces brillando, la música fuerte, las risas de los invitados. Pero yo sabía la verdad. Sabía de las grietas bajo lo reluciente, de las vergüenzas escondidas bajo ropa cara, del rechazo disfrazado de preocupación. El helicóptero subió lentamente, y la casa se hizo cada vez más pequeña. Cada metro de altitud era también una distancia emocional, un alejamiento que necesitaba. Ricardo tomó mi mano. ¿Estás bien? Pensé en la pregunta. De verdad pensé. ¿Estaba bien? Después de años de rechazo, de sentirme insuficiente, de cargar el peso de nunca serlo bastante. Estoy empezando a estar bien, respondí con honestidad,
Por primera vez, estoy realmente empezando a estar bien. Mientras el helicóptero cortaba el cielo nocturno, dejando la fiesta atrás, me di cuenta de algo fundamental. No había llegado en helicóptero para mostrar riqueza. No había sido un gesto de arrogancia o revancha. Había llegado en helicóptero porque finalmente me había elevado. No solo en dinero, sino emocionalmente, espiritualmente. Me había elevado por encima del peso que mi mamá me había puesto encima. Y ahora, volando literalmente por encima de todo eso, lo entendía. Mi libertad nunca dependió de su aceptación. Mi libertad llegó cuando decidí dejar de pedir permiso para existir. ¿Sabes lo que aprendí hoy? Le dije a Ricardo mirándolo. Cuéntame. Que mi valor no lo determina quien me acepta. Lo determino yo misma. Ricardo sonrió, esa sonrisa sabia y cálida que había llegado a amar. ¿Y sabes qué más? Continué. La sanación de verdad comienza cuando una persona decide amarse incondicionalmente primero. Mi mamá pasó toda la vida buscando validación de afuera. Yo no voy a cometer el mismo error. El helicóptero voló sobre la ciudad, las luces parpadeando como estrellas caídas. Millones de personas ahí abajo, cada una con sus propias batallas, sus propias vergüenzas, sus propios ciclos generacionales para romper. ¿Cuántos todavía están atrapados en relaciones de amor condicional? ¿Cuántos siguen creyendo que su valor está en lo que tienen, en lo que logran, en quién los aprueba? Yo no tenía respuestas para los demás, pero tenía una respuesta para mí misma. Y esa noche, volando lejos de la mansión, lejos de la familia que nunca vio mi valor, al lado del hombre que siempre lo vio, finalmente sentí que era libre. No era una libertad perfecta. Todavía había dolor. Todavía había heridas que iban a tardar en sanar completamente. Pero era una libertad de verdad, auténtica, ganada. Y eso, me di cuenta, era más valioso que cualquier helicóptero. Si esta historia resonó contigo, si alguna vez sentiste que no eras suficiente para las personas que te debían amar sin condiciones, comparte esto con alguien que lo necesita. Sos suficiente. Siempre lo fuiste. Siempre lo serás. Y si estás luchando contra ciclos generacionales, contra vergüenzas heredadas, contra el peso de nunca serlo bastante, debes saber, el ciclo termina cuando vos decidís. Cuando elegís amarte primero, antes de buscar la aprobación de quien nunca supo tu valor. Suscríbete a este canal para más historias de fortaleza, de verdad, y de la fuerza que necesitamos para romper los ciclos generacionales. Porque la sanación no sucede sola. Sucede cuando decidimos, juntos, que merecemos algo mejor. Que somos más que las vergüenzas que nos proyectaron encima. Que nuestro valor viene de adentro, no de quien nos acepta o rechaza. Tu camino de sanación comienza ahora. Y estamos aquí, juntos, volando hacia algo mejor.